para todos. Bienvenidos a nuestra reunión entre semana de El Faro en este miércoles. Me da mucho gusto verles a todos y me va a dar mucho más gusto si abren sus cámaras. Entonces, como siempre les pido, todos los que puedan abrir sus cámaras, por favor, ábranlas. Si no estás visible, si está complicado el asunto, se entiende, pero si sí es posible que puedas abrir tu cámara, te pediría que lo hagas. Es importante vernos, hacer cierta interacción, ver yo sus reacciones, verles entre semana un poquito, aunque sea virtualmente. Entonces, si te es posible abrir la cámara, por favor, hazlo. Si no te es posible, no hay ningún problema, puedes mantenerla cerrada. Les recuerdo que, aunque se está grabando esta reunión, no porque tú abras tu cámara, apareces en la grabación. Solamente aparece en la grabación quien está hablando, o sea, quien tiene abierto su micrófono, y en este caso, pues soy yo quien aparece, entonces no hay ningún problema. Si tu cámara está abierta, no estarás apareciendo en la grabación. Y bueno, este es ya nuestro tercer miércoles en que estamos enfocándonos en la carta escrita por Santiago, que era hermano de Jesús y que fue el primer pastor de la historia de la iglesia, o sea, el pastor de la primera iglesia establecida, que fue la iglesia de Jerusalén. Entonces, hemos estado aprendiendo cosas súper interesantes porque, pues imagínense, el primer pastor, la iglesia en Jerusalén, alguien que fue criado junto con Jesús en casa, teniendo como papás a José y a María, las sobremesas, los viajes que hicieron, toda la convivencia, el trabajo que desempeñaban. Entonces hay muchas cosas que Santiago vivió que ninguno de los apóstoles vivieron. Y claro, por supuesto, hay cosas que los apóstoles vivieron que Santiago no vivió. Porque cuando los apóstoles ya eran seguidores de Jesús, pues Santiago y sus hermanos y sus hermanas no creían todavía plenamente en Jesús. Pero después de la muerte de Jesucristo y su resurrección, la Biblia nos dice claramente que Jesús le apareció especialmente y directamente a Santiago, que realmente se llamaba Jacobo originalmente, pero bueno, las traducciones y cuando pasa de un idioma a otro, pues de repente los nombres cambian. Pero le apareció directamente a él y parece que eso debe haberle impactado muchísimo y haberle confirmado pues todo lo que él había escuchado decir a su hermano y a sus papás y todos los testimonios que él vio que hablaban las personas cuando Jesús estuvo ministrando por 3 años y medio, operando en milagros y señales, y que a veces las personas más difíciles de convencer o más complicadas de que vean la realidad del evangelio, a veces es tu propia familia. No debería ser así, en el sentido de que pues debemos brillar en casa más o igual que fuera de casa, pero a veces la confianza que se da entre hermanos, entre familiares, pues a veces no coopera para bien y solamente se ven las cosas naturales de una persona y se les complicaba a ellos como hermanos poder reconocer a Jesús. Pero una vez que lo vieron resucitado y les confirmó todo lo que le había dicho, entonces pues Santiago vino a ser alguien seguidor total de Dios y reconoció a Jesucristo como su Señor, que eso lo mencionamos ya desde el inicio que tuvimos la primera reunión. Con respecto a este tema, pues él inicia su carta diciendo que Jesucristo es su Señor. Ya no lo menciona como su hermano, ¿verdad? O sea, ya no lo menciona únicamente como su hermano natural o con quien se crió como familia, sino que ya lo reconoce como Dios mismo manifestado en carne y como su Señor. Entonces, bueno, qué interesante estar leyendo lo que el Espíritu Santo inspiró a Santiago para escribirnos con un corazón pastoral, con un corazón tan cercano al corazón de Dios. Entonces vamos a seguir aprendiendo. Y el día de hoy, la semana pasada leímos hasta el versículo 8 del capítulo 1. El día de hoy vamos a iniciar en el versículo 9. No necesariamente todos los miércoles estaremos así como que siguiendo versículo a versículo, pero probablemente simplemente estamos abiertos a ir versículo a versículo o a que el Señor nos guíe a ir a otro capítulo de Santiago y poder de ahí
iniciar un tema que sea importante y práctico para nuestras vidas. Pero en estas 3 lecciones que llevamos con la de hoy, hemos ido haciéndolo así, versículo a versículo, y ha sido interesante los temas que Santiago trata hacia nuestras vidas como un pastor lleno del amor de Dios. Entonces vamos orando. Inmediatamente después de orar entraremos de lleno en el versículo 9 del capítulo 1. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por cada persona, cada familia que hoy se ha conectado, Señor, en esta reunión de entre semana del Faro. Señor, este tiempo lo consagramos, lo dedicamos para aprender de ti. Como hablábamos la semana pasada, anhelamos tu sabiduría, anhelamos que tú nos traigas revelación, que tú nos enseñes sobre la vida y que tú nos guíes, Señor, que nos llenes de fe y de paciencia para enfrentar diferentes circunstancias, pero como hemos aprendido, enfrentarlas con gozo, enfrentarlas desde la posición de la victoria que tú ya ganaste para nosotros en la cruz y en tu resurrección. Padre, gracias que hoy abres los ojos de nuestro entendimiento y nos permites comprender las profundidades, la altura y la anchura, Señor, de la herencia que tú nos has dejado en tu palabra a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el Hijo de Dios y nuestro Señor. Amén. Bueno, estamos entonces en Santiago, capítulo 1 y versículo 9. Y aquí el pastor Santiago inicia diciendo algo súper importante para nuestras vidas. Dice, el hermano que es de humilde condición. Ahora, ¿a qué se refiere cuando se refiere aquí a humilde condición? La mayoría de las personas o el contexto que podemos leer en el pasaje dirían que únicamente se refiere a la condición financiera. Y claro que eso está dentro del contexto, pero hay que entender algo importante. Entendámoslo en todos los contextos y en todos los ámbitos de la vida. Dice el hermano que es de humilde condición. O sea, si tu condición la consideras humilde o si tu condición de manera social en el país en donde vives, quizá tú te consideras como alguien de cierto nivel económico, intelectual, familiar, de todo tipo, ¿consideras que es más humilde? O sea, que estás más como que de la mitad hacia abajo que de la mitad hacia arriba del promedio en la sociedad, en el país, en donde nosotros vivimos. Aquí habla para nosotros de una manera especial y hace un contraste para quien se considera también como alguien que dice, bueno, yo no, o sea, yo crecí en una familia X y yo, el apellido de mi familia, o tuve oportunidades de estudiar ciertas cosas o de crecer, algunas personas dicen en cuna de oro, ¿verdad? Y, o sea, depende de cómo haya sido tu encuentro con Jesús en el momento en el que estabas viviendo tu vida. Estos pasajes de estos 2 versículos, el versículo 9 y 10, hacen un contraste para cubrir todos los ámbitos de la vida. Porque fíjate, dije aquí, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Aquí aparece una palabra clave que es muy importante resaltar y es la palabra gloríese. Esa palabra que tiene que ver con gloriarnos. ¿Qué quiere decir gloriarnos? La palabra original que eligió escribir, inspirado por el Espíritu Santo, el pastor Santiago, es una palabra griega que es la palabra kaukomai. Y esta palabra significa alegrarse o presumir sobre algo, y en este caso, presumir en el buen sentido. O sea, testificar de algo, publicar algo de lo que nos sintamos felices de publicar, alegres de publicar, algo que podemos presumir en el buen sentido, sin querer hacer sentir mal a alguien, pero sí queriendo decir que algo ha mejorado y algo ha cambiado y tenemos a alguien a quien agradecerle. O sea, algo sucedió en nuestra vida que queremos contarlo, que queremos presumirlo, que queremos alegrarnos por ello. Entonces, cuando dice aquí el hermano que es de humilde condición, si lo conectamos con la condición financiera,
O sea, cuando tú te encontraste con Jesús, cuando yo me encontré con Jesús, cuando checo la historia de mi familia, de cómo crecí, de cómo eran mis papás, en qué trabajaron, qué circunstancias se enfrentaron, de qué eh, ámbito socioeconómico venían y cómo crecimos y cómo hemos avanzado en esa área, o sea, de humilde condición, pero esta condición también puede ser no únicamente financiera. Puede ser que nosotros identifiquemos nuestra condición humilde en el sentido probablemente intelectual. Hay gente a la que nosotros consideramos como, no, bueno, esta familia, esta persona, pues sí es muy intelectual, pues yo realmente no tengo mucho conocimiento de esto o conocimiento de aquello. También puede ser que vengamos de una condición humilde en cuanto a tener favor ante las personas. O sea, no, pues yo no vengo de una familia que sea influyente o que conociera a alguien de gobierno o a alguien de dinero o a alguien que haya escrito libros y sea famoso o sea, no, pues no, yo me considero que vengo de una familia humilde en el sentido de que, pues bueno, éramos una familia de miles y pues no nos distinguíamos en algo especial. Puede ser que esa haya sido la condición en la que crecimos algunos de nosotros. También puede ser que nuestra condición, o sea, la condición nuestra o de nuestra familia sea o haya sido humilde en cuanto a inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que saben relacionarse muy bien con los demás, que hacen amigos, que tienen conocidos, que son muy sociables y de repente nosotros podríamos identificar, no, bueno, es que en mi familia pues éramos como, pues un poco más calladitos, no hacíamos mucha amistad, simplemente vivíamos tranquilamente, no conocíamos a muchas personas y no sabíamos cómo comunicarnos emocionalmente, no había mucha relación muy personal entre yo y mis hermanos o mis padres. Puede ser también que nosotros digamos, bueno, yo también vengo de una condición humilde académicamente hablando. O sea, por ejemplo, puede ser que tú hayas estudiado hasta la primaria o la secundaria o quizá la prepa y dices, bueno, pero es que mi familia, pues nadie fue universitario. ¿Verdad? Todos nos dedicamos al trabajo, nos conectamos con el trabajo de X negocio o trabajo que hacían mis papás y yo aprendí el oficio y solamente logré estudiar hasta cierto grado y entonces decimos, bueno, es que mi familia es de humilde condición académica. O sea, mi papá no era licenciado en algo o ingeniero en aquello o no tenía una maestría. Puede ser que esa sea la historia de nuestra familia. Y luego hay otras cosas que nosotros pudiéramos ubicar como de humilde condición, de que a lo mejor tu familia no es de X apellido, de una familia de renombre, de una familia que tiene historia. También podríamos hablar de familias disfuncionales. Y dices, bueno, pues es que yo vengo de una familia humilde en este sentido de que era muy disfuncional. Pues mi papá nos dejó desde que yo era muy chico, mi mamá tuvo que trabajar, tenía un tío alcohólico, había violencia en mi casa, no tenemos buena relación los hermanos, hay un pleito, cuando murieron mis papás, pues hubo un pleito por la herencia, o no nos hablamos, o sea, una familia muy disfuncional. No sé, creo que con esto que acabo de mencionar, cada una de estas cosas, es probable que algunos de nosotros nos identifiquemos con una o dos o tres o todas las características que acabo de mencionar. Y probablemente esto te persigue, probablemente esto te hace sentir como que, híjole, es que yo soy de humilde condición. O sea, ni académicamente, ni intelectualmente, ni financieramente, ni mi familia es de abolengo. Vengo de una familia muy disfuncional, no conocía a mis papás, mi mamá madre soltera o mi papá era violento. O sea, podemos ubicarnos como de humilde condición en todos los sentidos o en alguno de los sentidos que mencioné. Pero qué interesante. Santiago dice, el hermano que es de humilde condición, en cualquier área que nosotros queramos aplicarlo, dice, gloríese en su exaltación. O sea que Dios viene y transforma cualquier situación que tú consideres que en tu vida o en tu casa había humilde condición, o sea, pocas posibilidades, difícil de salir adelante en esta área o en esta otra área, o a veces nos comparamos con otras familias y decimos, no, pues es que
esta familia es mucho mejor que nosotros en lo emocional o en la relación con los papás, o a tal familia pues les dieron carrera, estudiaron, se prepararon, tenían un negocio, iniciaron con dinero. Y a veces nos comparamos y nos ataca en nuestra mente una situación de que a lo mejor nosotros no podemos mejorar. Pero ¿sabes qué? Santiago dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Quiere decir que lo que está mencionando aquí Santiago es que cuando nos conectamos con Dios, nuestra condición financiera puede cambiar y ser transformada. No necesitamos decir, pues es que mis abuelos fueron pobres, mis padres fueron pobres, yo fui pobre, mis hijos van a ser pobres, nos vamos a morir pobres. O sea, no, sino que podemos decir, sí, enfrentamos dificultades complicadas financieras en mi familia y en la historia de mi familia, pero Dios es rico para con todos y Dios me va a dar ideas, Dios me ha dado habilidades y Dios me va a dar conexiones para que pueda trabajar y pueda administrar y pueda sembrar y pueda cosechar, y sé que voy a mejorar en esta área y puedo cumplir ciertos sueños financieros y puedo cambiar la historia de mis hijos. O sea, Santiago dice, ¿sabes qué? Si tú empezaste de manera muy humilde o en condición muy humilde en esta área, gloríate en tu exaltación. Ten expectativa de un cambio y una transformación. Es que en mi familia no somos intelectuales o nadie se ha preparado académicamente. Pues es el tiempo de romper eso y de decir, ¿sabes qué? A mis hijos quiero impulsarlos y animarlos y proveerles para que puedan tener una carrera o animarlos a trabajar en equipo junto conmigo y que tengan una carrera y no solamente una carrera, sino que si tienen el sueño logren una maestría o un doctorado o logren desempeñar y hacer el negocio o el trabajo que ellos han anhelado y que a lo mejor yo no tuve la oportunidad porque en mi casa nos criamos de cierta forma y no nos permitieron soñar y nos dijeron, pues, ¿qué no te das cuenta de cómo estamos? No vamos a mejorar, hay que simplemente trabajar en esto y ya. Pero tú puedes decir, no, yo quiero gloriarme en la exaltación. Yo quiero alegrarme y quiero presumir que tengo un Dios que puede transformarme a mí y transformar la historia de mi familia. Y entonces, si creciste en una familia súper disfuncional también, que no sabía cómo relacionarse unos con otros, no sabían cómo comunicarse amor, no saben cómo comunicarse cariño, no saben cómo afirmarse uno al otro. Santiago dice, gloríate en tu exaltación. Dios trae inteligencia emocional a tu vida. Dios te abre la mente para que abras puertas académicas. Dios te abre la mente y el corazón y las conexiones para que también seas una persona que tenga favor, que conozca a personas de influencia, que conozca a personas que pueden ayudarnos a abrir puertas para lograr metas. Y Dios hace que tu conexión con Él haga que tu nombre y tu apellido comience a crear una nueva historia. Y que en lugar de decir, pues es que así somos los González, es que así somos los Aguilar, es que así somos los Valdés, ¿cómo? Pues enojones o peleoneros o que caemos en la depresión o que no. No, no, no. Que ahora digan, wow, así son los Valdés, así son los Campas, así son los Aguilar, así son los Borrego, así son los Rosas. Gente de fe, gente que le cree a Dios, gente que transforma el lugar en donde trabaja, gente que impulsa a otros a creer que Dios es bueno. O sea, que nosotros podamos cambiar, por decirlo así, el abolengo, la historia de nuestra familia. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y haré tu nombre grande. Hoy Abraham, yo algunas veces les he dicho a ustedes, hoy Abraham probablemente es más famoso que Jesucristo. Es una declaración atrevida la que estoy diciendo ahora mismo. Pero, por ejemplo, para la gente que cree en el Islam, pues Abraham es más reconocido probablemente que Jesús. Para los cristianos, pues no, nosotros creemos en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios manifestado en carne. Pero, por ejemplo, para los judíos, pues es más importante Abraham que Jesús. Entonces, por eso es que me atrevo a decir que probablemente el nombre de Abraham es hasta más famoso que el nombre de Jesús en ese sentido. ¿Por qué? Porque para todos los que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, Abraham es importante. Para la gente que cree en el Islam, Abraham es importante. Para los judíos, Abraham es importante. Entonces Dios engrandeció su nombre de ser alguien
que no destacaba y no brillaba del montón. Entre todas las personas que adoraban la luna y adoraban el sol, pues ahí estaban los papás de Abraham, y ahí estaba él. Pero Dios lo llamó a él y a su familia y le dijo: te engrandeceré, te haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré o te protegeré de quien te quiera hacer mal, en otras palabras. Y mira lo que Dios hizo con Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, las mismas promesas de Abraham están con nosotros. Entonces, yo quiero decirles algo a cada uno de ustedes que está conectado el día de hoy, y siempre se los diré a la gente del Faro, de acuerdo a lo que el pastor Santiago está diciendo aquí: prepárate para ser exaltado. Ahora, por supuesto que el exaltado sobre todas las cosas es Dios. Exaltamos a Jesús, su nombre es sobre todo nombre, honramos a Dios. Ninguno de nosotros, cuando decimos esto, pues queremos ponernos por encima de Dios, ni mucho menos. O sea, Él es el digno de toda la gloria, Él es el exaltado, pero Él, siendo el exaltado y Él, siendo digno de toda la gloria, Él decide compartir su gloria con nosotros. Él decide exaltarnos a nosotros también. Y nosotros lo exaltamos a Él porque nos exalta y porque nos bendice. Santiago dice: gloríese en su exaltación. Ahora, miren lo que dice el verso 10. Es el contraste de lo que acaba de decir. Dice: pero el que es rico en su humillación. ¿A qué se refiere esto? A que si nosotros y nuestra familia, la historia de nuestra familia y nosotros de manera personal, hemos o habíamos construido nuestra autoestima en todas estas cosas que acabo de mencionar. O sea, es que yo intelectualmente, es que yo académicamente, es que mi familia, es que el apellido de mi familia, es que yo conozco a tal persona. O sea, si tú eres rico en ese sentido, y si vienes de una familia o tú has trabajado de tal forma que tienes riquezas y tienes abundancia y tienes propiedades, pero tú crees que eso es lo que te da valor, tú crees que eso es lo más importante y eso es lo que te ha dado autoestima. Santiago dice: el que es rico, gloríese en su humillación. O sea, lo que nos dice es esto: si en algo no has destacado, si tienes una historia que te trata de aplastar y que no puedes crecer, gloríate en tu exaltación. Si algo has logrado solamente por tu propio esfuerzo, lo que dice Santiago es: en esa área sé humilde y reconoce a Dios. O sea, busca un balance. No te quedes aplastado y no te sientas de más sin la ayuda de Dios. Busca un balance en tu vida en donde agradeces a Dios por todo y le haces saber a Dios que lo valioso de ti o lo valioso de tu vida no es lo que has logrado o lo que tengas, sino Él. Y cuando tú haces eso, entonces Dios dice: gloríate en tu exaltación. O sea, yo voy a bendecirte, yo voy a promoverte porque sé que vas a reconocer que es por mi amor por ti, tu amor por mí, que podemos lograr grandes cosas. No te vas a aferrar a la influencia, al apellido que tienes, al dinero, a lo académico, a lo intelectual, sino que te vas a aferrar al amor que yo tengo por ti, al que tú tienes por mí, y mi nombre va a ser reconocido por mucha gente para que conozcan la salvación. O sea, cuando Dios ve ese corazón en nosotros, entonces Él no tiene ningún problema para darnos en abundancia, para abrirnos puertas, para darnos influencia, para conectarnos con personas, para hacer que nuestro apellido o nuestro nombre sea conocido por los demás, porque va a ser conocido. Y al ser conocido, Él sabe que la fama que tengamos la usaremos para bien y la gente conocerá la salvación a través de cualquier cosa que logremos, como familia o académicamente, financieramente o en un negocio, o que nuestro nombre se haga reconocido. Es como los atletas olímpicos, muchos atletas olímpicos, en medio de los Juegos Olímpicos, que la inauguración fue tan terrible y la clausura también, y muchas cosas que se mofaron y se burlaron de Dios y se burlaron de Jesús y quisieron promover un montón de cosas pervertidas, pero lo impresionante es que aún en medio de esa atmósfera, hubo atletas que al ganar la medalla de oro o de plata o de bronce, dijeron: todo esto es para la gloria de Dios. Y entonces en medio de la oscuridad, el Señor brilló. Hubo delegaciones, el otro día estaba viendo una delegación de Fiji, la delegación de Fiji, todas las mañanas tenían alabanza en la villa.
y estaban alabando a Dios y agradeciéndolo a Dios. Vi también otros atletas que se reunían en donde había un piano. Y uno de los atletas tocaba el piano y se reunían de muchos países para adorar a Jesús. Entonces, esas personas estaban utilizando su nombre, su fama, sus talentos, su trabajo para decir, Jesús es el Señor. Y qué importante es que cada uno de nosotros utilicemos todo eso, los talentos que tenemos, las habilidades, los contactos que tenemos, las personas que conocemos, para poder publicar el nombre de Jesús. Y si en algo venimos de humilde condición, Santiago dice, gloríate en tu exaltación, prepárate porque Dios va a transformar la historia de tu vida y de tu familia. Y si en algo nosotros nos sentimos ricos o somos ricos en esas áreas, en la manera natural, Santiago dice, en esa área sé humilde, humíllate ante Dios y reconócele a Él y logra un balance en tu vida muy, muy poderoso. Porque cuando nosotros simplemente nos ubicamos como ricos en esas áreas, tendemos a veces a despreciar a los demás para autoelevarnos, sino, y entonces no es la motivación correcta. No es para recibir gloria de los hombres o de lo material o de lo intelectual, sino que entendamos que hay que ser agradecidos con Dios. Miren el verso 11. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. O sea, todos esos logros, cuando son simplemente logrados por esfuerzo personal, son temporales y no son tan valiosos. Dice, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, todo lo que emprendas simplemente pensando que tú eres rico en todas esas áreas por tu propio esfuerzo, no tendrá el valor que podría tener si somos humildes y reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. Y entonces Dios nos dice, gloríate en tu exaltación. Todo depende de la actitud de nuestro corazón. No es que Dios no quiera que seamos ricos en todas esas áreas. Dios quiere que nos alegremos en esa exaltación, pero que seamos ricos en Él, que seamos ricos por Él, que lo que brille en nosotros, nosotros siempre reconozcamos el nombre de Jesús y su bendición sobre nuestra vida. El versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Fíjense cómo el contexto está llevándonos aquí a que no tengamos la tentación de presumir que es por nuestro propio esfuerzo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, cuando tú soportas la tentación de pensar que es por tu propio esfuerzo, todo lo que puedas lograr en todas esas áreas, hay una bienaventuranza. Y de hecho, el domingo pasado hablábamos de esta palabra traducida como bienaventurado. Es la misma palabra que se traduce como bienaventurado en las bienaventuranzas. La palabra Macarios. Y de hecho terminamos el domingo pues bromeando con esto, ¿verdad? Y yo saludé a muchos de ustedes al final del servicio diciendo, hey, hermano Macario, ¿verdad? ¿O qué tal Macaria? Hablando de la bendición, porque Macario significa supremamente bendecido, significa muy feliz. Entonces, cuando este versículo dice, bienaventurado el varón o la mujer, está hablando de los seres humanos, dice, supremamente bendecido y muy feliz la persona que soporta la tentación. Y claro, también aquí podemos aplicarlo a muchas áreas de nuestra vida, aparte de las que ya mencionamos en el hecho de la humilde condición y de la riqueza en todas esas áreas de la vida. La tentación también, con el contexto de lo que hemos leído en el inicio del capítulo, es pues soportar la tentación a dudar, por ejemplo, porque ya vimos que Santiago decía, no piense quien tal haga que recibirá algo de Dios, o sea, pida sin dudar, pida con fe. Entonces, hay que soportar la tentación a dudar, hay que soportar la tentación a desesperarnos, hay que ser pacientes. Hoy yo tuve un día en donde, híjole, tuve que soportar la tentación a desesperarme. Generalmente soy muy paciente, pero hoy tuve que andar haciendo unos trámites aquí y allá y andando haciendo algunas cosas en donde pues, fue un reto para mi paciencia. Y en ciertos momentos no me sentí tan bienaventurado. En ciertos momentos dije, híjole, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hoy procesar las cosas de mejor manera? Y hay momentos, hay días que son mejores que otros, pero la meta es que tengamos
mejores días todo el tiempo y que no tengamos momentos tan complicados en eso. Pero hoy a mí se me complicó la paciencia, lo cual es mucho decir, porque generalmente soy paciente. Entonces, hay que vencer la tentación a desesperarnos. Hay que vencer la tentación a enojarnos, por ejemplo. Y dice alguien, bueno, pero es que enojarse no es malo, es que hay que molestarse. Bueno, hay que molestarse por lo que es justo molestarse, por supuesto. Estaríamos mal si no nos molesta algo que es injusto, pero no hay que permitir que el enojo se, se apropie de nuestra vida y de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones. Podemos molestarnos por algo, o sea, no está mal molestarnos, pero lo que sí está mal es lastimar a otros con palabras y con acciones a causa de que estemos molestos. Entonces, ok, te molestas, pero no pecas. De hecho, el apóstol Pablo dijo, airaos, pero no pequéis. O sea, te puedes molestar, pero tienes que entender que hay que frenar cualquier acción y palabra y pensamiento que vienen de ese enojo para intentar meternos en problemas. Hay que soportar la tentación a enojarnos, lastimando con palabras y con obras a otras personas. Por supuesto, la tentación a guardar rencor o a llenarnos de amargura, la tentación a traicionar la confianza y la amistad de alguien, la tentación a abandonar nuestras responsabilidades, la tentación a pecar alejándonos del destino y el propósito de Dios para nuestras vidas, que es bueno, agradable y perfecto. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y de hecho, la palabra pecar, la palabra pecado en el Nuevo Testamento, se traduce de una palabra que es la palabra amartia. Y amartia era la expresión, fíjense, ahora que acaban de pasar los Juegos Olímpicos, no sé si les tocó ver a ustedes alguna competencia de tiro con arco, por ejemplo, que los mexicanos son potencia mundial, junto con los coreanos y los japoneses, han sido campeones mundiales, han sido campeones olímpicos, siempre están dando la batalla en eso. Pero cuando en los Juegos precisamente olímpicos o Juegos públicos que se hacían en Grecia y había algunos tiros al blanco con arcos, y cuando alguien fallaba al blanco, la palabra, la expresión griega era amartia. Entonces la palabra amartia significa fallar al blanco, no dar en el blanco. Entonces cuando la Biblia se refiere y la leemos así en el Nuevo Testamento y decimos la tentación al pecado, no es un asunto religioso, es un asunto de fallar al blanco del destino y el propósito de Dios en nuestras vidas. Es un asunto de no proceder conforme al fruto del Espíritu e irnos en otra dirección y enojarnos y llenarnos de amargura y generar conflicto con las personas, dudar, desesperarnos en extremo, romper la confianza con alguien, traicionar, no ser fieles a nuestro cónyuge, no ser honestos en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, no ser diligentes. No como un asunto religioso, sino como el hecho de no caer en la tentación de fallar en el blanco, de enfocarnos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice, bienaventurado el varón o la persona, el ser humano, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Fíjense qué interesante. Quiere decir que hay galardones. Quiere decir que hay un premio a resistirse a la tentación. Quiere decir que cuando nosotros no le fallamos al blanco, sino que le damos al blanco, Dios premia eso. O sea, Dios nos motiva a no fallar al blanco, Dios nos motiva a no pecar, porque Él no quiere que nos perdamos de la recompensa que viene cuando vencemos la amargura, cuando vencemos la falta de perdón, cuando vencemos la infidelidad, cuando vencemos a la traición, cuando vencemos la deshonestidad. Hay una corona de vida. Fíjense, esto es muy interesante porque una corona, ¿a qué se refiere? ¿Qué expresa una corona? Si hablamos de los reyes, si hablamos de gobierno, cuando alguien traía puesta la corona, pues era alguien que tenía autoridad, que cuando hablaba y dirigía y organizaba cosas, debían suceder.
Entonces, cuando dice aquí que cuando nosotros soportamos la tentación, habiendo resistido la prueba, recibimos la corona de vida. Quiere decir que caminamos en mayor autoridad, quiere decir que gobernamos nuestra vida y las circunstancias alrededor de nuestra vida, y las circunstancias no nos gobiernan a nosotros, ni la amargura, ni el rencor, ni los sentimientos equivocados, ni lo que viene de nuestra familia, herencias equivocadas de nuestra familia. Por eso cuando dice el que es de humilde condición, gloríese en la exaltación. ¿Qué está diciendo? Aprendan a transformar esa realidad que vienen heredando y hereden ahora el reino de Dios, y en ese momento, al soportar la tentación, somos bienaventurados, somos supremamente bendecidos. Y esto nos hace más felices y recibimos la corona de vida. Ahora, claro que también se refiere a los recompensas en la vida eterna. Sí, o sea, claro que hay recompensas en la vida eterna, pero es innegable que la Biblia habla de recompensas aquí en esta tierra. Los cristianos que únicamente viven esperando recompensas en la vida eterna no logran disfrutar el camino a esa vida eterna. Pero las promesas que hay en la palabra de Dios son también para este tiempo. Jesús dijo cuando habló, por ejemplo, de 100 veces más, dijo, no hay alguien que no haya dejado casa, familia, tierras, esto por mi nombre, por mi reino, por el evangelio. Dice que no haya de recibir 100 veces más, y luego dice en este tiempo, y recompensas en la vida eterna. O sea que hay recompensas para este tiempo y para la vida eterna. Entonces, cuando dice aquí la corona de vida, no solamente se está refiriendo a algo eterno, sino también al hecho de operar en esta vida con autoridad y sabiendo que estamos bajo la autoridad de Dios. Y bajo la autoridad de Dios, las cosas a nuestro alrededor no nos controlan a nosotros, sino que nosotros vamos enfocados para que nada desvíe la flecha y el destino para lograr el objetivo del propósito de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora yo te pregunto, ¿tú amas a Dios? ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Es lo que dice la Escritura. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, Él nos ha amado a nosotros primero. Entonces, nosotros lo amamos. Y en cuanto nosotros lo amamos, dice aquí que Dios ha prometido esta corona de vida. ¿Cuál es la condición? La condición es el de humilde condición en cualquier área de sus vidas, gloríese en la exaltación. O sea, créame que las cosas van a mejorar en todos los sentidos de su vida. El que es rico, o sea, que cree que con su propio esfuerzo, humíllese, o sea, reconozca que necesita de mi ayuda. Y luego, soporten cualquier tentación que los quiera desviar de los objetivos, de los propósitos de Dios. O sea, oren por quienes los critican, bendigan a quienes los persiguen, no guarden rencor, perdonen, sirvan a los demás, ayuden al necesitado, compartan el evangelio, sean generosos con el reino de Dios. Y así podemos seguir muchas cosas que sabemos que debemos hacer y muchas cosas que sabemos que no debemos hacer. Y entonces Dios dice, ¿saben qué? Yo les entrego una corona de vida. Esta es mi promesa para los que me aman. Y no es un asunto de El Faro, o no es un asunto de Roberto Wilmer, o de qué cree Marta Valdés, o qué cree Kioki, o qué cree la hermana Francisca, o alguien en particular, sino que es lo que Santiago, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, hermano del Señor Jesucristo, que lo vio resucitado, inspirado por el Espíritu de Dios, nos está comunicando. Y nos dice, Dios ha prometido a los que le aman y a los que soportan la tentación la corona de vida. Y Dios ha prometido que puedes gloriarte en la exaltación porque Él está a punto de transformar todas las áreas de tu vida. Yo sé que muchas áreas de tu vida y de mi vida han sido ya transformadas, en otras áreas están en camino a ser transformadas, pero también sé que hay áreas que las hemos
dejado a un ladito y pensamos que no pueden ser transformadas. Es tiempo de atrevernos a creer que Dios puede transformar cada área de nuestras vidas y que la etapa en la que estamos hoy puede crecer aún más en lo intelectual, en inteligencia emocional, en la estabilidad familiar, en comunicación, en relaciones familiares, en lo financiero, en el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas, en el impacto que podemos hacer en nuestra ciudad, en el estado, en nuestra área de trabajo, en las naciones. Hay que creerle a Dios por más. Gloriémonos, alegrémonos en la exaltación de lo que podemos lograr en Dios, con humildad y rechazando la tentación a caer en cosas que nos detienen o que nos frenan o que nos desvían del enfoque que Dios ha puesto para nuestras vidas. Hay cosas que son pecado muy obvias para nosotros. Y hay que confiar en Dios que podemos vencer todo eso. Hay otras que no son tan obvias y que simplemente nos distraen. Hay que ser sabios para corregir ciertas cosas en nuestra vida para no perder el enfoque de lo que Dios nos ha prometido y de lo que podemos lograr hacer un impacto en la vida de tantas personas. El versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, dejemos de decir, es que Dios por algo permitió que yo hiciera esto malo. Es que Dios por algo permitió que yo me equivocara en esto, pecara en aquello. No, no, no. La palabra aquí dice, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, Dios nunca utiliza el mal para enseñarte algo o para convencerte de algo. Dios es bueno. Dios no puede darnos lo que no tiene. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Hay personas que a veces dicen, pero es que mira, Dios permitió que yo cayera a la cárcel para que ahí conociera a Jesús. Pues no, más bien tus acciones te llevaron a la cárcel. O sea, y ya estando ahí, Dios tuvo misericordia de ti. Dios no es el que te causó que fueras a la cárcel. O fue una injusticia o fue un error que tú cometiste. Pero claro que en medio de eso su misericordia te puede alcanzar. Pero es muy diferente eso a decir, Dios por algo lo permitió. No, Dios no es tentado por el mal. Dios no te motivó a hacer algo malo. Dios no motivó la injusticia que haya causado esto o aquello. Él no es el culpable. Vivimos en un mundo que está caído, que fue entregado por Adán y Eva al enemigo y entonces hay muchas circunstancias adversas, pero Dios no ha caído en la trampa del enemigo de querer obrar mal. ¿Sabes? Cuando el enemigo vino a hablar con Dios y le dijo, a ver, pero tú cáusale esto a Job. Tú enferma a Job, tú destruyes sus cosas, y Dios le dijo, no, eso está en tus manos, o sea, yo no causo el mal, yo lo he bendecido, yo lo he rodeado, y le dijo, no, eso está en tus manos, porque está en las manos del diablo robar, matar y destruir. Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. El ladrón es el que viene a matar, robar y destruir. O sea, a veces culpamos a Dios de lo que Él no ha hecho, y claro, hay alguien a quien le conviene que nosotros culpemos a Dios. ¿Quién es ese alguien? Pues el que tira la piedra y esconde la mano, o sea, el diablo mismo. Es el padre de la mentira y le ha mentido a la iglesia diciéndole que Dios le causa todos los males. Cuando Jesús dijo claramente que Él era el causante del bien, Dios, y que el enemigo es el causante del mal. Y nuestra fe está en lo que dice Dios, no en lo que piensa X teología o aquella, sino en lo que las escrituras nos enseñan. El verso 14 dice, nos aclara y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y la palabra concupiscencia quiere decir deseos desordenados que no se sujetan a la ley de Dios. Eso es concupiscencia. Deseos desordenados que no se sujetan a la ley o a los principios de Dios. Entonces, cada uno es tentado cuando de su propio deseo desordenado que le motiva a desobedecer a Dios, dice, es atraído y seducido. Y luego el verso 15 dice, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, es todo un proceso, dice, da a luz el pecado, amartia, da a luz fallar al blanco de donde Dios quiere que nosotros caminemos, dice, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte.
muerte, y luego viene el robo, y luego viene la destrucción. O sea, el enemigo quiere que nos equivoquemos, que fallemos al blanco para poder robarnos y destruir nuestros sueños, pero no va a poder porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Jesús lo venció en la cruz, resucitó entre los muertos y nos ha dado esa autoridad y tenemos la clave. Podemos ser humildes, tener expectación en la exaltación, nos gloriamos en que Dios nos va a exaltar y luego podemos resistir la tentación y Dios nos entrega la corona de vida a los que le amamos. Y entonces podemos tener autoridad sobre el enemigo para que no nos engañe y no nos haga pensar que Dios nos está mandando las tentaciones y que Dios, no, 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 que sepamos, no, esto no viene de Dios, esto lo rechazo, no lo quiero en mi vida, yo no quiero la muerte, ni el robo, ni la destrucción. Yo quiero lo que Dios tiene para mí, que es vida y vida en abundancia. Yo quiero su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Y luego, para coronar todo esto, y con esto vamos a terminar, el pastor Santiago, con mucho amor pastoral, nos dice a todos nosotros, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. O sea, tengan muy claro esto que estoy explicándoles. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y luego nos aclara y dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, nuestro Padre Dios siempre es bueno. Sus dones y sus regalos siempre son perfectos. Y sus dádivas siempre son buenas. Qué importante. Claro que podemos resaltar todo lo que hemos aprendido hoy, pero quiero resaltar muy fuerte lo que dice el verso 16 para nuestra vida. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, no nos equivoquemos. Santiago nos está dejando muy claro. Dios quiere darnos esa corona de vida porque lo amamos. Soportemos la tentación, o sea, seamos humildes, tengamos expectación de la exaltación que Dios hace en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros sueños. Lo que hayamos logrado nosotros y que nos hayamos sentido en el pasado muy ricos porque nosotros lo habíamos logrado, seamos humildes en esa área, reconozcamos a Dios, soportemos la tentación y que nos quede claro, Dios no tienta a nadie con el mal, Dios no envía el mal. Dios lo que quiere es darnos toda buena dádiva y todo don perfecto, porque eso es lo que desciende de lo alto, de nuestro Padre, el Padre de las luces, no el Padre de las tinieblas, no el Padre de otro reino, sino el Padre de las luces. Y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Siempre ha sido, es y seguirá siendo bueno y tiene grandes cosas para nosotros. Jeremías 29:11, con esto concluyo lo que estamos hablando hoy. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. La pregunta es, ¿cuál es el fin que nosotros esperamos? Gloriémonos en la exaltación. Esperemos con alegría lo que Dios va a hacer para que más personas le conozcan. Los pensamientos que Dios tiene, los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal. Así que Dios tiene buenas cosas para ti, para tu familia, para tu trabajo, para tu salud, para tu crecimiento y el mío. Y a través de eso, que nosotros podamos alcanzar a otros, amar a otros, servir a otros y hacerles saber que no hay mejor cosa que podemos hacer que abrazar a Dios y abrazar a Jesús y abrazar todo lo que Él ha planeado para nosotros, que es bueno, es agradable y es perfecto.